precisamente de que teníamos que empezar a grabar. Ok. Para ir subiendo todas las, en este caso las clases, vamos a irlo subiendo en YouTube. Bueno, si yo tengo entonces bueno, voy a repetir lo de las condiciones para que quede reflejado en el video, ¿no? O sea, yo tengo entonces que P sub 1 en A es igual a sub 1 más A sub 2 por A, y eso es igual a F en A, y que la primera derivada es igual a A sub 2 y tiene que ser igual entonces a F' en A. De aquí entonces inmediatamente yo tengo ya el valor de A sub 2, faltaría entonces calcular el valor de A sub 1, ¿no? ¿A qué es igual a sub 1? Bueno, A sub 1 es igual, si yo despejo de la relación, de la primera relación, ¿no? Voy a despejar A sub 1. Bueno, ya tengo el valor de A sub 2. A sub 1 sería entonces igual a menos A sub 2, ¿no? Por A, ¿no? Más F en A. Pero A sub 2 ya sabemos que es F' en A, ¿no? Entonces A sub 1 sería igual a menos F' en A, ¿no? Por A más F en A, ¿no? Entonces básicamente sería ese. Lo que hago ahora entonces es sustituir A sub 1 y A sub 2, ¿no? En la ecuación, en la forma mía de mi polinomio, ¿no? ¿Ok? Ok, tengo A sub 1. Me queda entonces que el polinomio de grado 1 es igual a A sub 1, que es F en A menos F' en A por A, ¿no? Más A sub 2, que es, perdón, aquí sería F' en A, perdón, por X, ¿no? Entonces tengo esta relación, y lo que voy a hacer ahorita es escribirlo un poco, ordenar esto que tengo acá. Me queda entonces que el polinomio de grado 1 es igual a F en A más F' en A por X menos A. Bueno, esto que tenemos acá entonces es un polinomio de Taylor de grado 1. Ya ustedes ven cómo se puede deducir esto, ¿no? De forma muy simple. Esto es para un polinomio de grado 1. Entonces esta sería la aproximación si yo tengo un polinomio de grado 1, ¿no? O sea que lo que aparecía ahí entonces en la presentación era precisamente de dónde salió eso. Bueno, de la pequeño cálculo que acabamos nosotros de hacer, ¿no? Si el polinomio tiene la fórmula general A sub 1 más A sub 2 por X, y yo tengo entonces dos condiciones que tienen que satisfacer los coeficientes, o sea, tengo un sistema de ecuaciones, y ahí puedo entonces deducir la forma del polinomio. Sería entonces F en A más F' en A por X menos A. Efectivamente, cuando yo evalúo esto en A, ¿no? Obtengo F en A. Cuando acudo a la primera derivada, obtengo la constante F' en A. O sea que sí se cumple, ¿no? Bueno, de igual forma puedo yo entonces deducir la forma de un polinomio en este caso de grado 2, si yo asumiendo que el polinomio evaluado en A es F en A, la primera derivada del polinomio en A es F' en A, donde F es la función, y la segunda derivada es igual a la segunda derivada de A. Bueno, sí me están oyendo bien y están viendo la presentación, ¿sí? Por favor. Sí, sí, está bien. Muy bien. Sí, si hay algún problema me avisan, porque a veces si hay algún problema de conexión, entonces ya lo podemos ir rectificando, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Entonces yo tengo tres condiciones, ¿no? Cuando evalúo el polinomio en A, obtengo A sub 1. Bueno, el polinomio tiene la forma A sub 1 más A sub 2 por X más A sub 3 por X cuadrado, un polinomio cuadrático. Ahora ese polinomio tiene que cumplir la condición que especificamos anteriormente. Si está evaluado en A, tiene que ser igual a la función
la primera derivada tiene que ser igual a la primera derivada de la función, y la segunda derivada tiene que ser igual a la segunda derivada de la función. Y entonces yo voy a tener un sistema de ecuaciones, con incógnitas A1, A2 y A3, ¿no? Es básicamente lo que voy a tener, ¿no? Ese sistema de ecuaciones, o sea, si usted, por ejemplo, escribe este sistema en forma matricial, o sea, me voy a ir a mi pizarrón, un poco para escribir ya con este sistemita. O sea, ahí lo que hay que hacer entonces es resolver nuevamente un sistema de ecuaciones con respecto a con respecto a A1, A2, A1, A2 y A3. Déjenme ver si hay algún compañero que por alguna razón no... Bueno, podía haber entrado con la invitación, pero bueno, ok. Lo que tengo entonces es resolver un sistema de ecuaciones respecto a A1, A2 y A3. Bueno, ¿el sistema cuál sería? Bueno, si yo escribo la forma matricial, entonces sería coeficientes 1a cuadrado, ¿no? La segunda ecuación sería 0, 1, 2a. La tercera sería 0, 0, 2a. Las incógnitas son A1, A2 y A3. La parte derecha sería f en a, f' en a y la segunda derivada, ¿no? Entonces, resolviendo este sistema tendría entonces los valores de A1, A2 y A3 que me dan la forma del polinomio de Taylor. Cuando usted despeja A1, A2 y A3, bueno, ahorita voy a borrar aquí. Cuando usted despeja A1, A2 y A3 en este sistema de ecuaciones, lo que va a tener entonces es, bueno, el valor de A3 quedó muy claro porque la última, en este caso la tercera ecuación es 2A3 es igual a la segunda derivada, ¿no? Bueno, A3 es igual a la segunda derivada de A sobre 2. Después de la segunda ecuación tengo que despejar entonces A2, ¿no? La segunda ecuación es, me salí del pizarrón. La segunda ecuación es A2 más 2A por A2, perdón, por A3, ¿no? Por A3 igual a la segunda derivada, ¿no? Respecto a, ¿no? Bueno, cuando yo despejo A2 de esta relación, se obtiene f' en A menos A por la segunda derivada de f. Y cuando despejamos A1, voy aquí a separar para que no... Cuando despejamos A1, obtenemos una expresión un poquito más larga, por así decirlo. La voy a escribir acá. Dame un segundito. Nos queda A cuadrado por la segunda derivada de A menos f' en A por A menos segunda derivada de A sobre 2 por A cuadrado más f en A. Esas son en este caso los valores de los coeficientes A1, A2 y A3 del polinomio. El polinomio ya sabemos que es un polinomio cuadrático, entonces tiene la forma A sub 1 más A sub 2 por X más A sub 3 por X cuadrado. Lo que hay que hacer entonces es sustituir A1, A2
y A3 en ese polinomio para obtener finalmente la forma final del polinomio de Taylor. Bueno, ahorita yo lo voy a escribir, ya después nos vamos a... O sea, se sustituye esos coeficientes que acabo yo de mostrar en la forma del polinomio y finalmente entonces usted obtiene el polinomio de Taylor en ese caso, ¿no? El polinomio de Taylor en este caso va a quedar como, ahorita se los voy a mostrar, sería entonces, nos queda como f en a. Bueno, usted puede hacer lo podemos hacer como ejercicio, la sustitución, segunda derivada, aquí sería más, ¿no? Segunda derivada, bueno, aquí por un medio, disculpen, aquí me falta un medio, segunda derivada de a, evaluado en a, por x menos a al cuadrado. Entonces un polinomio cuadrático que tiene esta forma, sería la forma de este polinomio, ¿no? O sea, como ustedes ven ya, entonces, bueno, esta sería entonces la forma del polinomio de Taylor de segundo grado, ¿no? Que es la que tenemos nosotros aquí en nuestra presentación. Ok, entonces esta es una idea de cómo se puede ir desarrollando, cómo uno puede ir desarrollando y encontrando estas formas polinomiales que en este caso cumplen esa condición, cumplen la condición de que tanto la función evaluada en el punto donde yo quiero calcular la aproximación, como las derivadas son iguales a las derivadas de la función y la derivada del polinomio coinciden. Entonces esa propiedad es la que me permite a mí entonces establecer estas relaciones para calcular entonces la forma del polinomio de grado 2. Bueno, como se lo estoy mostrando acá, es a sub 1 más f' en a por x menos a más un medio de segunda derivada de la función en a por x menos a al cuadrado. O sea, conociendo la función y el punto en que quiero evaluar, entonces calculo sin ningún problema este polinomio. En la forma general, entonces, básicamente si yo tengo una función que en este caso tiene derivadas hasta orden n, ¿no? En el punto A, son conocidas, ¿no? Entonces el polinomio de grado máximo de grado n, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, depende del orden de las derivadas. Si usted tiene derivadas hasta orden 3, sería un polinomio de grado 3, etcétera, ¿no? Sería entonces la sumatoria de las derivadas desde j igual a de 0 hasta n. Bueno, cuando es 0 es la propia función, ¿no? En a de la función y la derivada de la función de orden j evaluada en a sobre j factorial por x menos a factorial. Eso es el polinomio de Taylor de grado a lo más n, en este caso evaluado en x igual a. Y j factorial, bueno, se define, si yo tengo por ejemplo 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Claro, aquí se puede definir también de forma recursiva. Cuando j es igual a 0, el factorial de 0 es 1, se define como 1. Y entonces el factorial de 1 sería 1, el factorial de 2 sería 2 por 1, el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1, etc., ¿no? Eso así básicamente es como se define el factorial. Entonces, bueno, así defino yo el polinomio de Taylor. Vamos entonces a resolver un par de ejemplos, ¿no? En este caso quiero calcular el polinomio de Taylor para una función, que en este caso es la función 1 sobre 1 más x. Bueno, sabemos la forma general del polinomio de Taylor, ¿cuál es, no? En este caso, yo sé que es f en 0, si es la función va a ser calculada en 0, en x igual a 0. Sería f en 0 más la primera derivada en 0 por x menos 0, porque en este caso a es igual a 0, ¿no? Más 1 sobre 2, ¿por qué 1 sobre 2? Porque es si la derivada es 2, sería entonces sobre 2 factorial es 1, ¿no? Me voy aquí a regresar. Entonces sería la segunda derivada en 0 sobre 1 sobre 2 factorial, pero 2 factorial es 2 por x menos 0, entonces este sería el polinomio de grado
de grado 2, ¿no? Entonces me voy aquí de nuevo a mi presentación rapidito para, en este caso, para hacerlo un poco más interactivo el asunto, ¿no? A ver, yo tengo acá mi función, perdónenme, voy acá rápido. O sea, la función en este caso es 1 sobre 1 más x, ¿no? La función es 1 sobre 1 más x, ¿no? Quiero desarrollar ese en la forma polinomial de Taylor, ¿no? Y bueno, yo sé entonces que en general, si quiero hacerlo en x igual a 0, ¿no? Entonces f en 0, ¿no? Primera derivada, 1 factorial, que es 1. Segunda derivada en 0 sobre 2 factorial. Perdón, me faltó acá en este caso por x menos 0, ¿no? Segunda derivada, 2 factorial, que es 2, ¿no? O sea, al final me va a quedar entonces f en 0, ¿no? Más f' en 0 por x, ¿no? 1 factorial sería 1, ya no lo voy a poner como 1, no lo voy a poner, ¿no? De hecho, pone f' en 0 por x, ¿no? A ver, déjenme borrar. f' en 0 por x más la segunda derivada sobre 2 factorial. Ahora 2 factorial es 2 por 1, que es 2, sobre 2 por x al cuadrado. O sea, esta sería la forma del polinomio. Lo que me falta ahorita es calcular entonces las primeras derivadas y evaluarlas en 0. ¿Ok? Voy a borrar. Bueno, la primera derivada de la función sería entonces, bueno, sería la derivada de, voy a ponerlo como 1 por x, 1 más x a la menos 1. Perdón, la derivada de 1 más x a la menos 1, ¿no? Sería entonces menos 1 por 1 más x a la menos 2, ¿no? Por la derivada de 1 más x, ¿no? Respecto a x, ¿no? O sea, me va a quedar entonces menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esta sería la primera derivada. La voy a escribir acá para tener espacio. Ahí la primera derivada, menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? La segunda derivada sería derivar esta función. Me quedaría entonces menos 2, ¿no? Sería derivada de menos 1 menos 1 más x a la menos 2, ¿no? Sería menos 2 por menos 1, ¿no? Sería 2 por 1 más x a la menos 3, ¿no? Por la derivada de 1 más x, ¿no? Me queda entonces 2 sobre 1 más x al cubo, ¿no? 2 sobre 1 más x al cubo. Lo voy a escribir acá para tenerla, ¿no? Tenemos que evaluar esas derivadas y la función en 0 para tener los valores de los coeficientes que multiplican las x, ¿no? Ok, la función evaluada en 0 es 1, como se ve acá, ¿no? La primera derivada evaluada en 0 es menos 1, ¿no? Y la
la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 2. Bueno, entonces lo que voy a hacer es sustituir esos valores en la descomposición. F en 0 entonces es igual a 1. La primera derivada es menos 1, entonces me queda 1 menos x, ¿no? Esto es menos 1, entonces me queda 1 menos x, ¿no? Y esto sería 2. Ahora 2 entre 2 sería 1, entonces sería más x cuadrado, ¿no? Más x cuadrado, ¿no? Bueno, aquí sería, voy a poner acá, esto es aproximado, voy a poner aquí polinomio, ¿no? O sea, el polinomio de grado 2 es este. El polinomio de grado 1 es 1 menos x. Estos son los polinomios de Taylor. Entonces, ¿dónde? En x igual a 0. O sea, en x igual a 0, y en su vecindad, o sea, en x igual a 0 voy a tener una coincidencia de valores. En la vecindad de x igual a 0 van a ser muy cercanos tanto el polinomio como la función que yo estoy analizando. Es una forma de aproximar la función cuando yo estoy cerca del punto 0. Sería la idea, ¿no? Bueno, aquí aparece el resultado que acabamos de discutir con un poco más de detalle, ¿no? O sea que entonces los polinomios de Taylor de grado 1 y 2 son 1 menos x y 1 menos x más x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ¿qué también aproxima esto a la función? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Bueno, vamos entonces a realizar una comparación de los polinomios, en este caso, de los polinomios los polinomios de grado 1 y 2 con la función, en este caso, ¿no? Sería el objetivo, ¿no? Bueno, tenemos aquí un pequeño script de MATLAB que nos permite hacer esto. Bueno, aquí en el script lo que hacemos es generar un arreglo que va de menos 5 a 0,5. ¿Por qué? Porque queremos estar cerca de 0, ¿no? Entonces entre menos 5 y 5 vamos a estar cerca de 0. Sabemos que el polinomio de grado 1 es 1 menos x. Aquí lo tenemos. El polinomio de grado 2 sería 1 menos x más x cuadrado. Se puede poner como P1, ¿no? Más x cuadrado. Bueno, aquí tendría que haber puesto yo polinomio en lugar de la función. Pero bueno, es aproximado. Después tengo la función que voy a evaluar. Y lo que voy a hacer entonces es graficar la función y el polinomio en la misma gráfica. Voy a tener la misma gráfica tanto la función como el polinomio de grado 1 y el polinomio de grado 2, y vamos a checar que también aproximan. Vámonos entonces a MATLAB. Bueno, en el curso vamos a utilizar básicamente funciones o MATLAB u Octave. O sea, podemos usar Octave sin ningún problema, o podemos usar MATLAB. En este caso, si usted quiere usar básicamente lo que vimos lo que hemos visto en los cursos de métodos que hemos dado, y en la clase introductoria que vimos, es que Octave es la versión libre sin costo de MATLAB. O sea, las funciones que usted generalmente, o sea, muchas de las funciones que usted usa en MATLAB la puede usar sin ningún problema en Octave, ¿no? Por supuesto, MATLAB tiene un conjunto de funciones mucho más amplio porque tiene bibliotecas, usa bibliotecas que se van incorporando día por día, pero Octave también tiene mucha riqueza de códigos, de funciones que, o sea, como es una comunidad que básicamente que está generando muchos códigos MATLAB están en Octave, entonces no hay ningún problema. Para los efectos del curso, nosotros podemos usar Octave sin ningún tipo de problema. En este caso, yo lo que hice acá, yo tengo este script. El script es como usted hace una
usted genera digamos, en línea de comando una serie de instrucciones y las puede tener en un archivo que lo puede ir ejecutando, de forma tal que no tiene que estar escribiendo todo el tiempo, ¿no? Cada vez que va a ejecutar esos comandos. Entonces, bueno, este es mi script. Aquí lo que voy entonces es a generar los dos polinomios de Taylor de grado 1 y grado 2, los voy a graficar y voy a ver qué tal se ve, ¿no? En este caso vamos a poner, o sea, para ejecutar el script sencillamente pongo el nombre del script en la línea de comando. Este script se llama polinomios Taylor y vamos a ver qué tal se ejecuta, ¿no? Ahorita está un poco lento porque está el programa de grabación, siempre digamos que consume muchos recursos, ¿no? Bueno, aquí está. Bueno, como ustedes ven acá está, la función es la línea amarilla, ¿no? Es la función 1 sobre 1 más x. P1 es el polinomio lineal, polinomio de grado 1, y P2 sería entonces el polinomio de grado 2. O sea, como ustedes ven, en la vecindad de 0, o sea, para los puntos cercanos a 0, el polinomio de grado 2 es una muy buena aproximación de esta función. Entonces, el de grado 1 es menos exacto. A medida que yo, obviamente si me voy alejando de 0, entonces ya la exactitud de la aproximación va empeorando. Pero en los valores cercanos a 0, esto reproduce bastante bien el comportamiento de la función, ¿no? Entonces, a medida que yo incremento el orden del polinomio, va a ir mejorando, en este caso, la aproximación. Eso lo vamos a ver ahorita cuando chequemos rápidamente el error de estos polinomios. Entonces, como ustedes ven aquí, se puede ver que sí es una buena aproximación en la cercanía de 0. O sea, ya, por ejemplo, entre menos 0.1 y 0.1, la aproximación es muy cercana a la función, ¿no? Si me voy hasta aquí, sí me están siguiendo y sí me están oyendo bien, ¿sí? Por favor, ¿me confirma? Compañeros. ¿Sí están recibiendo bien la...? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Es que no oía a nadie y dije, se interrumpió la conexión. Bien, o sea que sí vemos que sí, realmente el polinomio sí aproxima bastante bien. Si yo me fuera ahorita a polinomios con, digamos, de orden mayor, en este caso polinomios de grado 3, veríamos que efectivamente mejora mucho más. No, o sea, me voy aquí a MATLAB nuevamente y voy a generar un polinomio de grado 3. Bueno, aquí tengo este otro script donde incorporé entonces el polinomio de grado 3. Lo voy a ejecutar. Voy a cerrar la figura que hice acá y voy a ejecutar este polinomio. El script se llama polinomios. Estos scripts se los voy a ir pasando para que ustedes los tengan y puedan ejecutarlos, puedan jugar con ellos. Y también nos va a servir para tuve un error acá, para los mini proyectos que vamos a ir haciendo, que van a ser como mini tareas, ¿no? Bueno, aquí ven el polinomio, tengo la función, el de grado 3 es en este caso es la línea amarilla, está es mucho más cercano a la función que el polinomio de grado 2, ¿no? Entonces sí se ve que realmente son una buena aproximación, en este caso para las funciones, en la vecindad del punto que usted eligió. En este caso el punto que elegimos fue el punto x igual a 0, ¿no? Perfecto. Bueno, me voy a la presentación nuevamente. O sea, esto en cuanto a la aproximación, o sea, usted puede, cualquier función usted la puede descomponer con un polinomio de esta forma, de forma muy sencilla, si existen las derivadas. Y esto me sirve en ocasiones para evaluar la función o evaluar, en este caso, por ejemplo, ciertas constantes, que la puedo ver como como una serie, ¿no? En este caso, ahorita vamos a ver un ejemplo cuando veamos la parte del error, donde esto también se puede
utilizar de otra forma. Ok, entonces bueno, ahora, ¿cómo cuantifico el error? El error de la serie se calcula, bueno, ¿cómo es el error? El error en general es la función menos el polinomio, eso me da a mí el error. Ahora, ¿cómo se aproxima este error? Bueno, el teorema de Taylor me dice que el error se aproxima como la derivada enésima. O sea, si yo tengo un polinomio de grado n, el error sería la función, la derivada n más 1 de la función, evaluada en c en x. C en x es un número entre a y x, ¿sí? Donde x es el valor que estamos evaluando, en este caso para un número entre a y x, o sea, la aproximación está generada en x igual a y usted puede evaluar para diferentes valores de x y ver, bueno, ok, qué también aproxima este polinomio para diferentes valores de x en este caso, ¿no? Sería entonces la función original que quiero yo expresar como polinomio de Taylor, serie de Taylor, la derivada n más 1 de esta función sobre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Entonces básicamente aquí estoy asumiendo que la función f está digamos en una vecindad entre a y b, un intervalo entre a y b, ¿no? O sea, esta es la fórmula del error. Vamos a, bueno, se ve un poco críptica. Vamos a ver un caso concreto. Bueno, supongamos que yo tengo este polinomio de Taylor, la función e a la 2x, y la quiero expresar, bueno, la voy a expresar con un polinomio, con un sector de... Ahora, lo que quiero ver entonces, bueno, el error de aproximación lo voy a calcular, ¿no? Y voy a ver cómo funciona esta fórmula para el error, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, ¿cuál es la fórmula? Bueno, para empezar, el polinomio de Taylor, ¿no? Para esta función, ¿no? Bueno, la función, bueno, si yo establezco un desarrollo, me voy acá, ahí tengo la función e a la 2x, voy a borrar. Supongamos que vamos a hacer este desarrollo en x igual a 0. X igual a 0, ¿no? La función es e a la 2x, ¿no? Bueno, la primera derivada es 2 por e a la 2x, ¿no? La segunda derivada es 4, ¿no? Por e a la 2x, ¿no? Básicamente serían las derivadas. Y vamos entonces a calcular rápidamente el polinomio. Bueno, la derivada, bueno, queremos hacer el desarrollo en x igual a 0, ¿no? Entonces la derivada en 0 sería, la primera derivada sería, bueno, la función en 0, vamos a calcular todo en 0, la función en 0. La función en 0 es e a la 0, que es 1, ¿no? ¿Sí? La primera derivada en 0 sería 2 por e a la 0, sería 2, ¿no? Y la segunda derivada en 0 sería 4 por e a la 0, sería igual a 4. ¿Ok? Entonces, el desarrollo sería f en 0, ¿no? Perdón, vamos a poner un polinomio de grado 2. Bueno, aquí podría poner la función aproximada, ¿no? De forma aproximada, porque no es igual, ¿no? Lo aproximo como f en 0, ¿no? Más, ahora f en 0 es 1, déjame escribirlo de una vez, 1. Más la primera derivada que es 2, ¿no? Por x menos 0 sería entonces 2 por x, ¿no? Más la segunda derivada que es 4 sobre 2 factorial, ¿no? Por x menos 0 al cuadrado sería x cuadrado, ¿no? Sería entonces 1 más 2x más 2x cuadrado, ¿no? Ese es el polinomio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el error de este polinomio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el error?
Bueno, el error entonces, para calcular el error usamos la fórmula del error que acabamos de discutir, ¿no? Voy a regresar a la presentación. O sea, esta sería la forma general. O sea, sería la primera, la derivada n más 1. Como mi polinomio tiene grado 2, ¿no? Entonces ahí sería n, sería en un punto entre a y aquí es un valor que vamos a definir más adelante.